Creo que este es quizás el momento más crucial para comprender el inicio de la guerra en Bosnia, cuando Estados Unidos reconoció la independencia de Bosnia en abril de 1992. Fue entonces cuando las tensiones en Bosnia realmente estallaron en un infierno total y en una desastrosa guerra civil. Por cierto, debo decir, aunque esto no aparece en mi artículo, que la comunidad de inteligencia estadounidense lo predijo. De hecho, mucha gente lo hizo. El secretario general de la ONU también lo predijo. Muchos diplomáticos internacionales lo previeron, porque reconocían que si Bosnia declaraba su independencia de esta manera, los distintos grupos nacionales lucharían, especialmente los serbios, que querían permanecer dentro de Yugoslavia. Resistirían ser sacados de Yugoslavia e incorporados a este nuevo Estado bosnio. Y básicamente se produciría un proceso de guerra civil y limpieza étnica, que es, por supuesto, exactamente lo que ocurrió. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Harry Blaine, profesor adjunto de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Sacramento. En este canal hemos estado realizando varios programas sobre las guerras en la antigua Yugoslavia y Harry escribió un artículo sobre el tema titulado El mito de la diplomacia coercitiva, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y la guerra en Bosnia, en el que analiza documentos de inteligencia estadounidenses desclasificados sobre las guerras en Yugoslavia. Así que de eso queremos hablar hoy. Bienvenido, Harry. Gracias por invitarme, Pascal. Gracias por ponerte en contacto y por mostrarme este trabajo tuyo, porque es realmente fascinante que hayas sacado a la luz lo que podríamos llamar la evaluación de inteligencia de aquel periodo, especialmente en los años 92, 93 y 94, en comparación con lo que sabemos sobre la retórica pública de la administración Clinton. ¿Podrías darnos un resumen de lo que encontraste en estos documentos, que, como me dijiste antes, han estado desclasificados desde hace bastante tiempo? Sí, los documentos fueron desclasificados en 2013. Fueron publicados por la CIA y también por la Biblioteca Presidencial de Clinton. La mayoría son evaluaciones de inteligencia de diversos tipos, principalmente del Grupo de Trabajo sobre los Balcanes, que fue creado por la CIA en junio de 1992 para estudiar todos los aspectos de las guerras en Yugoslavia, pero especialmente la guerra en Bosnia, que en ese momento llevaba ya un par de meses en curso. Y los documentos muestran claramente un enorme contraste con respecto a lo que se decía públicamente por parte de la administración Clinton y también por miembros de la administración desde entonces. Creo que, en términos generales, lo expresaría diciendo que desde el comienzo de la guerra y desde el inicio del mandato de la administración Clinton, la comunidad de inteligencia advertía repetidamente que cualquier intento de llevar a cabo algún tipo de intervención militar en Bosnia sería desastroso o resultaría ineficaz y probablemente prolongaría y agravaría la guerra. Mientras tanto, en público, la administración coqueteaba constantemente con distintas formas de intervención en Bosnia, o de hecho las llevaba a cabo. Y esto realmente continuó durante toda la guerra hasta alrededor de 1995, cuando la administración Clinton finalmente empezó a aceptar que la guerra era intratable y abandonó muchas de estas propuestas. En última instancia, impulsaron el Acuerdo de Paz de Dayton, que otorgó concesiones bastante significativas al bando serbobosnio de la guerra, concesiones que la administración anteriormente se había mostrado totalmente reacia a contemplar, y que básicamente había descrito como una forma de apaciguamiento, legitimación de la limpieza étnica o, en cualquier caso, acciones completamente inaceptables. Creo que lo que ocurrió fue que a lo largo de este proceso, la administración Clinton logró disimular lo que realmente pasó, porque hacia el final de la guerra llevaron a cabo una campaña aérea bastante importante,
especialmente contra los serbobosnios. Fue bajo el amparo de la OTAN y se llamó Operación Fuerza Deliberada. El acuerdo de Dayton llegó poco después de eso. Creo que eso dio la impresión de que los bombardeos básicamente hicieron que los líderes serbobosnios intransigentes se sentaran a la mesa de negociaciones y dieran lugar al acuerdo de paz de Dayton. Pero los documentos de inteligencia cuentan una historia muy diferente. Lo fundamental que muestran es que la guerra fue intratable desde el principio, que este tipo de intervenciones eran innecesarias o potencialmente muy peligrosas. Y de manera crucial, que desde el comienzo de la administración Clinton al menos, los líderes serbobosnios estaban dispuestos a alcanzar un acuerdo de paz, probablemente en términos no muy diferentes de los que acabaron siendo los términos centrales del acuerdo de Dayton en noviembre de 1995. Esto es realmente fascinante, porque ya sabes, la retórica oficial, por supuesto, es que Bosnia es un ejemplo de cuando la fuerza coercitiva funcionó. Estados Unidos no quería realizar los bombardeos, y la OTAN quería evitar el uso de la fuerza militar a toda costa, pero al final del día fue lo único que ayudó a obligar a la otra parte, los serbios de Bosnia, a sentarse a la mesa de negociaciones. Y de ahí surgió esta historia de éxito del acuerdo de paz de Dayton, ¿verdad? Cuando en Dayton, Ohio, las se reunieron y Bill Clinton anunció, sí, por fin tenemos una solución. Como han señalado otras personas en mi canal, especialmente el profesor David Gibbs, el acuerdo de Dayton en realidad no es muy diferente del plan mucho más antiguo de 1992, el plan Vance-Owen, o incluso de 1991, cuando los europeos presentaron un plan para, ya sabes, estabilizar Bosnia-Herzegovina. ¿Podrías quizá hablar primero un poco sobre la configuración política de Bosnia-Herzegovina en aquel momento? ¿Qué fue lo que realmente los fracturó internamente, quiero decir, en este proceso de disolución de Yugoslavia? Solo para hacer un pequeño repaso. Y luego, esa trayectoria de Vance-Owen a Dayton, eso también deberíamos entenderlo a la luz de los documentos que encontraste. Claro, claro. Y te lo contaré lo mejor que pueda, básicamente desde la perspectiva de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Creo que es importante subrayar que esta es una narrativa que no está siendo contada por personas del movimiento antibélico, por ejemplo, sino por personas dentro del propio gobierno estadounidense. Así que, en esencia, lo que ocurrió fue que a principios de 1992, el presidente bosnio, Alija Izetbegović, que admitió la comunidad musulmana bosnia, decidió seguir el camino hacia la independencia de Bosnia. En ese momento, Eslovenia y Croacia ya se habían separado de Yugoslavia. Creo que la perspectiva de Izetbegović era más o menos que esto ponía a Bosnia en una situación difícil. Podían quedarse dentro de Yugoslavia y formar parte de un estado residual, dominado en gran medida por los serbios, o podían buscar la independencia y aspirar a algún tipo de estado bosnio unitario en el que los musulmanes no fueran exactamente la mayoría, pero sí al menos la pluralidad, alrededor de un 40%. Los croats y la reserva de migrantes asimtos básicamente y tal. Así que, los bosnios serían el grupo más numeroso, el mayor de las varias comunidades. Sí, la naturaleza de Bosnia antes de la desintegración de Yugoslavia era que, en cierto modo, era una Yugoslavia en miniatura. Contenía un número considerable de las tres nacionalidades principales, o las tres más numerosas, dentro del sistema yugoslavo. El grupo más grande dentro de Bosnia eran los musulmanes, o los bosníacos, como se les empezó a llamar durante la guerra. Fue una especie de ejercicio de cambio de nombre. Los serbios representaban alrededor del 30% de la población, los croatas aproximadamente el 15%, y otros grupos que no encajaban en esos tres conformaban el resto. Y el sistema general bajo Yugoslavia
era que las tres nacionalidades principales dentro de Bosnia siempre funcionaban según un modelo de consenso y de igualdad. Pero el temor, especialmente entre los serbios bosnios, cuando el liderazgo musulmán bosnio buscó la independencia, era que ese sistema de igualdad fuera sustituido por otro en el que ellos se convirtieran en una minoría dentro de un Estado musulmán. La forma en que el liderazgo musulmán bosnio logró impulsar la independencia en 1992 fue, en primer lugar, estableciendo una alianza con los líderes croatas contra los serbios y, en segundo lugar, obteniendo el apoyo de Estados Unidos. Y creo que este es quizás el momento más crucial para entender el inicio de la guerra en Bosnia, cuando Estados Unidos reconoció la independencia de Bosnia en abril de 1992. Fue entonces cuando las tensiones en Bosnia realmente estallaron en un infierno a gran escala, en una desastrosa guerra civil. Y por cierto, debo decir, aunque esto no aparece en mi artículo, que la comunidad de inteligencia estadounidense lo predijo. De hecho, mucha gente lo predijo. El secretario general de la ONU también lo predijo. Muchos diplomáticos internacionales también lo hicieron, porque reconocían que si Bosnia declaraba su independencia de esta manera, los distintos grupos nacionales lucharían para, bueno, en el caso de los serbios, permanecer dentro de Yugoslavia. Se resistirían a ser separados de Yugoslavia para integrarse en este nuevo Estado bosnio recién creado. Y básicamente, se produciría un proceso de guerra civil y limpieza étnica, que es por supuesto exactamente lo que ocurrió. En aquel momento hubo esfuerzos dirigidos diplomáticamente por diplomáticos europeos para intentar evitar el estallido de la guerra, básicamente mediante algo parecido a un plan de partición entre las tres nacionalidades de Bosnia. Pero eso, creo, se vio socavado precisamente por el hecho de que Estados Unidos apoyó la independencia de Bosnia bajo el liderazgo de los musulmanes bosnios. Y así estalló la guerra. Este periodo inicial fue desde abril de 1992 hasta comienzos de 1993, cuando se elaboró el Plan Vance-Owen. Ahora, dos cosas importantes estaban ocurriendo al mismo tiempo en el ámbito político. Por un lado, estaba el Plan Vance-Owen, que fue un plan creado por el representante de la ONU, Cyrus Vance, y el representante de la Comunidad Europea en aquel momento, Lord David Owen, exministro de Asuntos Exteriores británico. Mientras tanto, en segundo plano, tenía lugar la elección presidencial estadounidense y la transición entre la administración de Bush padre y la de Clinton. A lo largo de esa campaña electoral, es decir, antes del desarrollo del Plan Vance-Owen, es fundamental comprender el contexto. Clinton estaba, dicho de forma sencilla, situándose a la derecha de Bush en lo relativo a Bosnia, afirmando que Bush y su administración debían considerar medidas mucho más contundentes contra los agresores serbobosnios, tal como los calificaba el gobierno estadounidense en aquel momento. Podríamos hablar más sobre cuáles eran esas medidas, pero algunas de las principales consistían, por ejemplo, en armar más intensamente al gobierno bosnio, levantando un embargo de armas de la ONU, y también, potencialmente, en llevar a cabo ataques aéreos. Fue en este contexto cuando se presentó el Plan Vance-Owen. Y de hecho, la forma en que se discutía públicamente, y en cierta medida también en privado, el Plan Vance-Owen por parte de los líderes políticos estadounidenses a comienzos de 1993 era que representaba, esencialmente, ale carried med ditsugory smuth ansirul subavovwis. Aun Karen for exinwit su vanswi. El plan Vance-Owen era mucho más favorable a la visión de los musulmanes bosnios que el acuerdo de Dayton terminó siendo, porque lo que no hacía era crear una república serbia autónoma dentro de Bosnia. Ahora bien, eso fue precisamente lo que hizo el acuerdo de Dayton. En cambio, el plan Vance-Owen proponía una cantonización de Bosnia en distintos distritos según la composición étnica de las regiones del país. Era un plan muy complicado, y creo que en resumen, el gobierno de Estados Unidos se oponía a él tanto pública como privadamente.
o intentaba modificarlo de manera que resultara más favorable para la parte musulmana bosnia. Y fue en ese contexto que la comunidad de inteligencia advertía repetidamente a los líderes políticos estadounidenses, en particular a las personas del Consejo de Seguridad Nacional, que no se pronunciaran con tanta firmeza contra el plan Vance-Owen, que no incitaran esencialmente a los líderes musulmanes bosnios a rechazarlo o a presionar por el acuerdo más duro posible, porque la consecuencia sería simplemente la continuación de la guerra. En otras palabras, la opción menos mala sobre la mesa, según decía con mucha claridad la comunidad de inteligencia en aquel momento, era aceptar este plan. Probablemente acabaría convirtiéndose en una partición de Bosnia, lo cual no habría sido agradable. Pero creo que eso fue, en efecto, lo que terminó ocurriendo con el Acuerdo de Dayton en 1995, de todos modos. Y permítame preguntar, el plan Vance-Owen seguía incluyendo, por supuesto, a Bosnia-Herzegovina como un estado independiente fuera de Yugoslavia, pero en esencia, con un sistema altamente federalizado, con diferentes cantones muy fuertes, así los llamaríamos, como el modelo suizo, supongo, donde los cantones son básicamente mini-estados. Del mismo modo que Estados Unidos tiene grandes estados, pero en una versión mucho más pequeña, con una autoridad local muy fuerte, incluida la policía y demás. Eso no estaría en el nivel federal. Y en ese momento, a finales del 92 o principios del 93, la guerra en Bosnia seguía siendo una guerra librada principalmente con armas ligeras, ¿verdad? No había grandes campañas de bombardeo, ¿o sí? Es decir, ¿cuál era la naturaleza de los combates en ese momento? Sí, fue principalmente combate terrestre. En cuanto a ataques aéreos externos o intervención militar, eso solo ocurrió de forma bastante limitada a comienzos de 1994 y luego de manera mucho más intensa en septiembre de 1995. Pero en esta fase de la guerra eran distintos grupos luchando entre sí. Al principio, los croatas y los musulmanes se unieron contra los serbios, pero más tarde también empezaron a enfrentarse entre ellos. Y por cierto, algunas de las peores atrocidades de la guerra se cometieron precisamente durante esa guerra civil croata-musulmana, dentro de la guerra civil. Quiero decir, este fue realmente un nivel de brutalidad muy impactante para nosotros, creo, pero sin duda también para todos en aquel momento. Probablemente sea justo decir que en este punto de la guerra los serbios de Bosnia tenían la ventaja, y parte de la razón por la que la tenían era porque también contaban con armamento del Ejército Nacional Yugoslavo, que se había retirado de Bosnia, pero muchos de cuyos miembros también eran serbios de Bosnia. Ahora bien, es importante expresar más, porque la forma en que se presentó en Occidente, y en Washington en particular, fue que se trataba de un acto de agresión llevado a cabo por los serbios de Bosnia, en conjunto con el Ejército Nacional Yugoslavo. Creo que hay que tener mucho cuidado con ese planteamiento del problema, porque los serbios de Bosnia también eran bosnios, vivían en Bosnia, llevaban allí cientos de años, y el hecho de que sirvieran en el Ejército Nacional Yugoslavo no los convertía en invasores internacionales. Pero como Estados Unidos reconoció a Bosnia como un estado independiente en abril de 1992, ese se convirtió en el marco. El valiente gobierno bosnio, autoproclamado y luego reconocido por Estados Unidos, obviamente no reconocido por los serbios de Bosnia ni por lo que quedaba de Yugoslavia, luchando contra la agresión extranjera. Así fue como se describió el conflicto. Pero en estas primeras etapas, el tipo de intervención que se contemplaba en Washington aún no eran ataques aéreos. Sin duda, se consideraba levantar el embargo de armas de la ONU para acelerar el suministro de armas al bando del gobierno bosnio. Cabe señalar, por cierto, que durante toda la guerra era muy evidente para la comunidad de inteligencia que este embargo de armas se violaba de forma habitual. El gobierno estadounidense también era consciente de ello. Además,
hubo debates sobre el uso de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, que fue desplegada en Bosnia al comienzo de la guerra, en abril de 1922, para llevar a cabo básicamente algunos de los objetivos del gobierno bosnio. Y por ejemplo, lo que la administración Clinton promovió y lo que la ONU acabó adoptando en la primavera de 1993 fue el concepto de zonas seguras. La idea era que ciertas áreas dentro de Bosnia estarían bajo protección de la ONU, supuestamente para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Pero como advirtió desde el principio el Grupo de Trabajo sobre los Balcanes de la CIA, el problema de crear estas zonas seguras era que las fuerzas musulmanas bosnias, o el propio gobierno bosnio, las utilizarían como bases de operaciones para lanzar ataques contra las fuerzas serbobosnias. Las fuerzas serbobosnias responderían entonces, y la ONU quedaría atrapada en medio. Sí, eso es exactamente lo que pasó, ¿verdad? Entonces los serbios dijeron no, dado que los bosnios están lanzando ataques desde allí, ahora pierden su estatus y vamos a contraatacar. Y luego había civiles que se encontraban allí atrapados en el fuego cruzado. Además, como supimos más tarde, también había esos, monstruos militares que empezaron a masacrar civiles. Y Srebrenica se erige como el caso emblemático de esa violencia, ¿verdad? Cuando el ejército serbio empezó a matar a civiles bosnios, hombres mayores de 16 años, solo porque querían deshacerse de ellos. Se instauró esa mentalidad genocida. Pero todo esto se fue desarrollando con el tiempo, según evolucionaba la situación. Y lo que estás mostrando es que la comunidad de inteligencia estadounidense en realidad tenía una comprensión muy clara de las realidades sobre el terreno desde el principio, ¿verdad? Yo diría que sí. Probablemente se equivocaron en algunas cosas. Creo que para mí, lo más revelador es que tanto si la comunidad de inteligencia tenía razón como si no, quizá ese no sea realmente el punto. El punto es que los responsables políticos de Estados Unidos, las personas del Consejo de Seguridad Nacional y de la Casa Blanca, eran conscientes de todas estas advertencias, que establecer áreas o zonas seguras generaría este tipo de problemas, que realizar ataques aéreos más adelante en la guerra provocaría todo tipo de terribles consecuencias humanitarias y políticas, que incluso hablar de estos temas alentaría al liderazgo musulmán bosnio, al liderazgo bosniaco, a mostrarse intransigente en cualquier tipo de negociación de paz. Se les advirtió de todo esto desde el principio por su propia comunidad de inteligencia, en informes muy detallados y reiterados, y aún así siguieron adelante, y lo hicieron todo igualmente. ¿De qué parte de la comunidad de inteligencia era eso? ¿Eran principalmente analistas de la CIA? Sí, principalmente a través del Grupo de Trabajo de los Balcanes. Pero el grupo también incluía personas de otras agencias que realizaban evaluaciones de inteligencia. Aún así, era principalmente la CIA. ¿Encontró usted, sin embargo, en su investigación alguna indicación de que la administración Clinton intentara utilizar las conclusiones de este grupo de trabajo para hacer lo contrario? Es decir, para seleccionar lo que les convenía y desestimar todas esas advertencias, en lugar de adoptar un enfoque más precavido. Sabes, durante la guerra, y este es un punto importante que hay que destacar sobre los documentos, por un lado, muestran las recomendaciones de la comunidad de inteligencia, pero por otro lado, también incluyen memorandos redactados por funcionarios de la comunidad de inteligencia sobre reuniones de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Así que básicamente, son comentarios sobre lo que los responsables políticos estaban discutiendo, los principales responsables políticos. Y quiero decir, en distintos momentos de la guerra, hubo responsables políticos muy importantes que fueron mucho más influyentes que Clinton. Pero algunos de los más destacados habrían sido sin duda el asesor de seguridad nacional, Anthony Lake, la embajadora ante la ONU, Madeleine Albright,
y el subasesor de Seguridad Nacional, Sandy Berger. Ese tipo de funcionarios. Parecía a partir del examen en tiempo real de estos documentos que en realidad no les prestaron mucha atención. No creo que necesariamente seleccionaran partes de ellos. Creo que eso lo hicieron más tarde, después de la guerra. Creo que ellos, y por desgracia también algunos académicos, hicieron esto una vez que los documentos que estoy analizando fueron desclasificados. Y de hecho, algunos académicos que tuvieron acceso a los documentos antes de que se desclasificaran para el público general, también los utilizaron, en mi opinión, de manera manipuladora. Puedo hablar más sobre eso en un momento, si quieres. Pero lo que me resultó más llamativo al examinar los documentos fue que en realidad no había casi ninguna conexión entre los responsables de las políticas y la comunidad de inteligencia. Iban en direcciones totalmente distintas. Y creo que la razón general de eso, o el tema general, fue que la administración Clinton había hecho todas esas grandes promesas durante la campaña electoral de 1992. Habían criticado a la administración Bush por ser demasiado blanda con Bosnia. Habían demonizado a los serbios de Bosnia y también al presidente serbio, Slobodan Milosevic. Habían presentado la guerra bajo una luz determinada, y una vez hecho eso, resultaba muy difícil dar marcha atrás. Además, se enfrentaban a una presión política considerable en el Congreso de los Estados Unidos para cumplir todas esas promesas, o medias promesas, que habían hecho durante la campaña y que siguieron haciendo durante el primer año o dos de la administración Clinton. Entiendo ese razonamiento, básicamente acorralarse a uno mismo. Sin embargo, tuvieron que hacer exactamente eso, ¿verdad? En 1995, es básicamente la inversión de todas esas políticas y también una, ¿cómo lo llamamos? Una especie de inversión de relaciones públicas, ¿no? Cambiemos de enfoque y vendámoslo como logramos traer la paz a través, ya sabes, del fallido intento de usar la fuerza. ¿Puedes hablar un poco sobre ese cambio? Quizás menos desde el lado de la inteligencia y más sobre 1995. ¿Cómo ocurrió ese cambio de imagen? Porque hasta el día de hoy, la gente sigue mencionando Dayton, Ohio, como ese momento de éxito de la diplomacia de paz estadounidense tras el desafortunado uso de la fuerza. Sí, así que esa es, en cierto modo, la parte crucial de la historia. Intentaré darte los detalles claves sobre eso, porque creo que es importante comprenderlos. A partir de los documentos que revisé, no puedo señalar un solo momento decisivo, ni una razón concreta por la que los responsables de las políticas del gobierno cambiaron de rumbo. Pero ciertamente hay indicios que muestran por qué y cuándo lo hicieron. Y parece, en términos generales, que se debió básicamente a consideraciones políticas internas, porque para 1995, la guerra había durado todo el primer mandato de la administración Clinton y se acercaban las elecciones presidenciales de 1996. Así que se había convertido en una fuente de vergüenza y humillación para la administración Clinton. Querían poner fin a la guerra. Bien, así que en esencia, creo que esa es la historia sencilla. Eso también queda claro en varios de los documentos que consulté, pero no haría falta ser un genio, ni tener grandes conocimientos de cohetería para reconstruir esa historia. Es una historia bastante de sentido común. Ahora bien, en cuanto al momento en que realmente impulsaron el acuerdo de paz en Dayton, la caída de Srebrenica ante las fuerzas serbobosnias en julio de 1995 fue probablemente un momento crucial, pero no creo que lo fuera en el sentido en que suele presentarse en lo que podríamos llamar la narrativa convencional o dominante sobre el camino hacia Dayton. Creo que la forma en que se presenta en esta narrativa convencional o dominante, que como señalo en mi artículo, quizás se ejemplifica mejor en los libros de Derek Chollet e Ivo Daalder, quienes eran básicamente funcionarios subalternos que trabajaban bajo figuras clave de la administración Clinton durante la guerra,
libros que acabaron siendo muy citados, es que la caída de Srebrenica y luego la masacre que la acompañó durante la toma por parte de los serbobosnios fue tan impactante para los responsables políticos estadounidenses y para la comunidad internacional que sencillamente no pudieron evitar intervenir después de aquello. Se consideró algo tan aberrante que la intervención se volvió necesaria, y en ese momento fue posible movilizar a la OTAN y a la ONU para apoyar una forma más agresiva de acción militar. Y esa intervención militar finalmente obligó a los serbios de Bosnia, antes intransigentes, a negociar y dialogar. Así que, en esencia, ese es el relato que presentaron. Esto fue lo que realmente ocurrió. Cuando cayó Srebrenica, Anthony Lake, el asesor de seguridad nacional, redactó un documento que se conoció como el documento del final del juego, y distintos departamentos elaboraron sus propios documentos de final del juego. Lake escribió uno en el que afirmaba que la caída de Srebrenica y posiblemente de Shepa, otra pequeña localidad que también era una zona segura en el este de Bosnia, representaba en realidad una oportunidad para la administración Clinton, porque haría que el gobierno bosnio estuviera más dispuesto a considerar soluciones y compromisos realistas para poner fin a la guerra. No el serbio, sí, el gobierno bosnio. Así que decidieron que Estados Unidos los había estado apoyando durante 3 años y medio en ese momento. Correcto, sus propios aliados, sí. Correcto. Así que fue un golpe terrible para el gobierno bosnio y las fuerzas musulmanas bosnias, y también fue una atrocidad. Creo que no hay duda de ello, sí. Pero el aspecto diplomático fue que esto ofreció una oportunidad para poner fin a la guerra, porque Srebrenica era un asunto muy incómodo para el gobierno de Estados Unidos. También era un asunto muy incómodo para cualquiera que quisiera lograr un acuerdo de paz, porque era un enclave dentro del territorio controlado por los serbios. Así que, si querías elaborar un mapa, para entonces, el gobierno de Estados Unidos aceptaba prácticamente que iba a haber una división, de facto si no de jure, de Bosnia, entre una región predominantemente serbia y otra compartida por croatas y musulmanes. Srebrenica y otros enclaves eran muy problemáticos en ese contexto, así que eliminar Srebrenica como cuestión resultaba en realidad bastante útil desde la perspectiva de quienes, dentro del gobierno estadounidense, querían poner fin a la guerra en ese momento. Así que diría que es algo cínico. De hecho, es claramente cínico, porque en público también presentaban la defensa de Srebrenica como algo absolutamente vital de algún modo. Exactamente de qué manera creo no estaba del todo claro. Quiero decir, quizá para detener la agresión serbia, detener la limpieza étnica, como quisieran presentarlo. Pero sabían, y creo que está muy claro por los documentos que he consultado, hay también otra documentación al respecto. Sabían que Srebrenica iba a caer en manos de los serbios de Bosnia en algún momento, y aún así mantuvieron esta farsa de defenderla. Así que cuando cayó, en realidad lo vieron como una oportunidad diplomática. Y fue a partir de ahí cuando el gobierno de Estados Unidos se mostró mucho más dispuesto a imponer concesiones significativas al gobierno bosnio. Y creo que estas concesiones fueron más fáciles de hacer para el gobierno de Estados Unidos, aunque no necesariamente para el gobierno bosnio, gracias a la importante campaña aérea contra las fuerzas serbobosnias más adelante ese año, o poco después de la caída de Srebrenica. Esto permitió al gobierno estadounidense evitar básicamente la vergüenza de reconocer la realidad de que, en esencia, habían aceptado la derrota, de que habían aceptado el hecho de haber hecho promesas al gobierno bosnio que no podían cumplir. Así que los bombardeos sirvieron para disimular eso. El registro documental es muy claro. El grupo de trabajo sobre los Balcanes dejó muy claro que justo antes de que comenzaran los bombardeos, semanas antes de que comenzaran, dijeron, no entendemos por qué Richard Holbrooke, el principal negociador del acuerdo de Dayton, presenta a los serbobosnios como el principal problema.
Para nosotros está muy claro que el gobierno bosnio es el principal problema aquí. Los serbobosnios están dispuestos a negociar. Esto es exactamente lo que dijo el grupo de trabajo sobre los Balcanes. Estaban dispuestos a negociar antes de ser bombardeados, a finales de agosto y durante septiembre de 1995. ¿Sabes a qué me recuerda esto? You know what this reminds me of? The talk I had last week with Ray McGovern. La conversación que tuve la semana pasada con Ray McGovern, el exanalista de la CIA, que en realidad dijo, el cerdo de la derrota necesita mucho pintalabios para poder venderse, ¿verdad? Y dijo eso ahora, en el contexto de la guerra de Ucrania, porque su análisis es que esa guerra también está básicamente perdida, que ahora estamos en la fase de maquillaje. Y lo que tú estás diciendo es que hubo una fase de maquillaje y que en realidad la campaña de bombardeos aéreos formaba parte de la campaña de pintalabios sobre el cerdo que ya existía y que era de facto inevitable una vez que Srebrenica había caído. Que esas personas reconocieron el valor diplomático de negociar con sus propios socios, ¿verdad? Decir algo como, chicos, mirad, ahora es una realidad. Así que será mejor que os lo traguéis, porque ahora nos conviene hacerlo. Porque ahora, 3 años después, nuestro interés ya no es respaldaros, como decían, cueste lo que cueste, ¿verdad? Cueste lo que cueste, el tiempo que haga falta, ¿no? Esa era la narrativa al principio, y al final es como, bueno, ahora quizá ya no haga falta tanto. Así es, así es. Pues sí, antes, exactamente al principio de la guerra, toda la retórica pública decía que Srebrenica no podía caer, que las zonas seguras no podían caer. De algún modo, el destino de la civilización dependía de esos pequeños pueblos del este de Bosnia. Entre bastidores, reconocían, sin duda la comunidad de inteligencia lo reconocía, pero creo que en cierto nivel, los responsables políticos también sabían que en algún momento iban a tener que renunciar a todo eso. Y sí, creo que la campaña de bombardeos es una buena forma de decirlo, el pintalabios en el cerdo. Quizá valga la pena mencionar brevemente en qué consistía el cerdo en aquel momento. Y lo principal que consistía en ello era permitir la creación de la República Srpska, como se la conoce actualmente, la República Serbia dentro de Bosnia, en el 49% del territorio bosnio, con una autonomía sustancial, pero sin derecho a la secesión. Por cierto, Madeleine Albright, la gran halcona, y Anthony Lake, el asesor de seguridad nacional, estuvieron en un momento dispuestos a conceder a los serbios de Bosnia ese derecho como precio por la paz tras la caída de Srebrenica. Eso no acabó incluido en el Acuerdo de Dayton, pero lo que sí acabó en el Acuerdo de Dayton fue que la República Srpska tendría derecho a una asociación especial o relaciones paralelas especiales con Serbia, lo que quedaba de Yugoslavia, que en ese momento eran Serbia y Montenegro. Así que esa fue una concesión enorme. Y también vale la pena decir, creo, que esta no era necesariamente una posición unificada del gobierno bosnio. Había muchas divisiones, de las que los estadounidenses mucho en Dayton. Pero no les gustó esta idea, porque se parecía mucho a una partición, que en cierto sentido creo que probablemente lo era. Y obviamente la otra cuestión era que tenían que perder esos enclaves por los que habían estado luchando para conservar. Así que, en lo relativo a la cuestión territorial y a la constitucional, había algunas píldoras muy difíciles de tragar para el gobierno bosnio. Y los relatos de las propias negociaciones de Dayton, algunos de los cuales han sido reconocidos incluso por personas que, por lo demás, celebran lo que hicieron los funcionarios de la administración Clinton en el camino hacia Dayton, reconocen que hubo mucha presión sobre los funcionarios del gobierno bosnio por parte de Richard Holbrooke y también por parte de Anthony Lake, cuando hizo su aparición clave en Dayton hacia el final de las conversaciones para impulsar un avance. De hecho, diría, a propósito de lo que mencionaste antes con respecto a la guerra de Ucrania, que Trump, Zelensky y J.D. Vance tuvieron esta reunión famosa o infame en la Casa Blanca a principios de año, en la que Trump y Vance le dijeron a Zelensky,
ríndete, se acabó. Prácticamente la misma conversación, casi palabra por palabra, y puedes leerla hacia el final de mi artículo, tuvo lugar entre Richard Holbrooke, Alija Izetbegović y también Haris Silahjić, que era primer ministro de Bosnia en ese momento. Haris Silahjić le gritó a Holbrooke: "Así no se trata a un funcionario del gobierno bosnio". Y Anthony Lake recibió instrucciones, cuando fue a entregar la intervención decisiva en el acuerdo de Dayton, de que si el gobierno bosnio no firmaba ese acuerdo, que ahora iba a ser reconocido por Slobodan Milošević, negociando en nombre de los serbios de Bosnia, no obtendrían el dinero para la reconstrucción económica que habían estado solicitando. No recibirían ese programa de entrenamiento y equipamiento para su ejército que se les había prometido. La Fuerza de Protección de la ONU sería retirada de Bosnia, y en realidad se impondría un embargo de armas adecuado contra ellos. En resumen, estarían perdidos. Así que era exactamente el tipo de conversación que Trump y Vance estaban sacando a la luz pública con Zelensky, pero que había tenido lugar en privado en los últimos meses de 1995. Fascinating how these dynamics of Es fascinante cómo estas dinámicas de coerción entre aliados se repiten constantemente entre la parte más fuerte y la parte dependiente. Pero déjame preguntarte, porque en realidad nunca lo entendí, ¿por qué estaban tan firmemente en contra de que la parte serbia de Bosnia se uniera al resto de Yugoslavia? Quiero decir, en ese momento, las potencias occidentales habían hecho todo un gran alarde de reconocer el derecho a la secesión, ¿no? Desde un Estado reconocido, incluso en contra de la constitución de ese Estado, se enarbolaba el derecho de las minorías a la autodeterminación, como una gran bandera de libertad por encima de todos. Lo cual, por supuesto, contradice el caso actual de Ucrania, donde hay que mantener el orden constitucional a toda costa, y no se puede aceptar un referéndum secesionista legal, y así sucesivamente. Quiero decir, no entremos en la hipocresía, pero en aquel momento, ¿cómo defendían la idea de que no podíamos permitir que los serbios tuvieran su parte del país de la manera en que querían ver su futuro? ¿Por qué no podía dividirse Bosnia? Solo una cosa. Visité Bosnia y Herzegovina 2 veces, y lo único que me parece claro es que todos coinciden en que no quieren estar juntos, esas 3 partes. ¿Por qué no era esa una opción en aquel momento? Sí, bueno, quiero decir, creo que parte de ello está relacionado con las diferentes preocupaciones políticas y los intereses políticos internos muy limitados de los que hablaba antes. En la campaña de 1992, el equipo de Clinton había acusado a la administración Bush de ser muy blanda con los agresores serbios de Bosnia, que también estaban siendo patrocinados desde Belgrado. De nuevo, creo que agresores debería ir probablemente entre comillas, y nos resultó muy difícil dar mucho estrés en esa posición. Pero sí, quiero decir, obviamente hubo un problema en cuanto a la legalidad y la constitucionalidad del asunto. Es decir, lo que hizo la Comisión Badinter, que era en teoría una comisión de arbitraje establecida por los negociadores europeos cuando Yugoslavia empezaba a desintegrarse, muy al principio de ese proceso, fue en realidad evitar hablar de un derecho a la secesión, lo cual es muy interesante. Y por cierto, lo mismo ocurrió en 2008, cuando los países occidentales reconocieron la secesión de Kosovo de Serbia. No dijeron que se basara en la autodeterminación nacional. Es muy importante que no hicieran esa declaración de autodeterminación étnica o lingüística. La Comisión Badinter afirmó que Yugoslavia era un Estado en proceso de disolución. Lo cual es, en gran medida, una profecía autocumplida. Está en proceso de disolución porque la gente intenta separarse de ella. Se reconoce su derecho a separarse porque está en proceso de disolución. Va a disolverse. Circulará. Mucho. Exactamente. Así que no creo que fuera un argumento jurídico muy serio
Pero en cualquier caso, ese fue el argumento legal que se presentó en su momento. Y existía un derecho dentro de la Constitución yugoslava para que las repúblicas se separaran, pero no de forma unilateral y no de manera violenta, que fue lo que ocurrió. Así que sí me parece natural que los líderes serbobosnios y también los líderes serbios en Belgrado dijeran, si ellos pueden separarse, ¿por qué no podemos nosotros separarnos de eso? ¿O por qué no podemos permanecer en Yugoslavia? Por supuesto, todo este lenguaje en torno a la secesión, en general, está muy politizado. Quiero decir, tienes razón, no deberíamos adentrarnos demasiado en ese tema, porque hay mucha hipocresía ahí. Pero los serbios de Bosnia que crearon esta República Serbia de Bosnia al comienzo de la guerra en Bosnia fueron descritos en la prensa occidental y también, francamente, en todos los documentos que consulté, como secesionistas. Y ese término, creo, tiene mucha carga. Pero ¿por qué no se les llamó lealistas? Podrían, creo, haber sido llamados lealistas con toda plausibilidad, porque su posición original era que querían permanecer dentro de Yugoslavia. Así que en realidad eran lealistas. Y los musulmanes bosnios intentaban separarse, junto con los croatas. El liderazgo de esas comunidades intentaba hacerlo. Entonces, ¿por qué no se les llamó secesionistas? ¿Por qué los líderes croatas, que hicieron lo mismo a finales de 1991, o que empezaron a hacerlo antes, ese mismo año, no fueron también calificados de secesionistas? Así que todo eso que se decía, creo que, en cierta medida, solo servía para disfrazar la situación política básica. Y añadiré una cosa más. Quiero decir, Madeleine Albright era una persona bastante influyente dentro de la administración Clinton y tenía, creo, un enfoque diferente respecto a todo esto. Albright se presentaba, por así decirlo, como la susurradora de serbios. Dijo, y también lo repitió cuando se desclasificaron esos documentos en 2013, que conocía la mentalidad de la región. Un enfoque claramente orientalista, ¿verdad? ¿Cómo sabe ella cuál es la mentalidad de la región? De acuerdo. Ella nació en la República Checa. No es exactamente territorio eslavo del sur. Ah, vale. Pero estuvo en Belgrado cuando su padre fue embajador en Yugoslavia entre 1945 y 1948. Creo que tenía entre 8 y 11 años, así que quizá fue entonces cuando desarrolló su comprensión de la mentalidad de los serbios. Pero siempre, dentro de la administración, tanto en público como en privado, defendía, en el límite, o quizá ni siquiera en el límite, lo que me parecen argumentos muy prejuiciosos que básicamente sostenían que los serbios eran salvajes eslavos. Y probablemente esa fue una idea que caló en mucha gente dentro de la administración, o al menos fue un recurso retórico poderoso para justificar negar a los serbios el derecho a la autodeterminación que se había concedido con tanto entusiasmo a los musulmanes bosnios. Y lo que se deduce de eso entonces es, por supuesto, que para poder negociar con ellos hay que bombardearlos, ¿no? Hay que ser militarmente fuerte para hacerles entrar en razón. Y no olvidemos que ella es del tipo 1 millón de iraquíes muertos. Valió la pena, de Madeleine Albright, ¿verdad? Es como si algunas de estas personas no tuvieran ningún respeto por la vida humana, especialmente por la de aquellos a quienes se oponen. Pero el trabajo de imagen es muy eficaz. Decir cosas como, conozco a esta gente. Igual que hoy oímos a muchos que afirman saber exactamente cómo piensan los rusos. Los rusos solo entienden la fuerza. Por lo tanto, si somos débiles, lo perdemos todo, y el camino a seguir es el de, bombas y armas como camino hacia la paz. O como lo dijo Stoltenberg, las armas son el camino hacia la paz. Ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Sí. Sí, el único lenguaje que entienden es la fuerza, ese tipo de cosas. Quiero decir, con Albright, en un sentido más amplio, es interesante porque parecía reconocer, dije que realmente no se involucraron con la evaluación de la comunidad de inteligencia, pero ella sí parecía reconocer algunas de sus preocupaciones. Estaba abogando dentro de la administración por ataques aéreos en 1993 y dijo que sí, los ataques aéreos probablemente fueron un desastre humanitario
y probablemente eran imposibles de Both Member 4, la Fuerza de Protección de la ONU. Pero aún así, debemos considerarlo. It's a political tool, right? Es una herramienta política, ¿verdad? Quiero decir, crear una catástrofe humanitaria puede ser muy perjudicial para el otro bando, así que deberíamos considerarlo. Es decir, esa es la mentalidad psicopática, y creo que ella fue muy sincera al respecto. She was very truthful. She's not, Quiero decir, ella no, sí. Aunque vale la pena tener en cuenta, perdón por interrumpir esto, pero realmente vale la pena tener en cuenta, solo para enfatizar lo que dije antes, algo que no se ha hecho público, hasta donde yo sé, hasta que lo incluí en este artículo. Así que si quieres un pequeño dato útil para los lectores, espectadores, oyentes o lo que sea, es el hecho de que Albright escribió su propio documento de fase final después de la caída de Srebrenica, hablando sobre cómo debería terminar la guerra. Y por supuesto, incluye lo habitual sobre la necesidad de bombardear a los serbobosnios hasta que entren en razón, y cosas por el estilo. Pero también dice que como precio por la paz, deberíamos considerar conceder a los serbios de Bosnia el derecho a separarse y unirse a una gran Serbia, y que también deberíamos considerar permitir traslados de población para hacer el mapa más aceptable. Esta es la misma Madeleine Albright, que tanto pública como privadamente, 2 años antes, decía que cosas así eran totalmente inconcebibles y que legitimar la limpieza étnica sería un desastre total para la seguridad global. Sentaría un ejemplo terrible para otros tiranos y criminales de guerra en todo el mundo. Y sin embargo, ella está diciendo básicamente que si ese es el precio de la paz, tenemos que ratificarlo. Y también tenemos que reconocer el derecho de los serbios a unirse a una Gran Serbia. Incluso utilizó esa expresión, Gran Serbia, en el documento. Así que ya sabes, también tenía esa imagen pública. Y creo que Derek Chollet e Ivo Daalder, que escribieron esos libros sobre el camino hacia Dayton, también la presentaron como la persona dura dentro de la administración que realmente impulsó esa intervención militar heroica hacia el final. Bueno, esa no es toda la historia. También hay en ella cierta comprensión de la situación real. So in a sense, like she too actually was more Así que, concerned about en the cierto election sentido, in ella también 96 estaba más preocupada por las elecciones del 96, bringing probablemente. it down. Y la paz en ese momento, conseguirla, ponerle fin, prevaleció sobre aquellas declaraciones anteriores, fueran o no serias. Pero las superaron de verdad, en el sentido de, vale, ahora no pasa nada si me contradigo, porque si alguien lo señala, me lo tomaré a broma. Lo que importa más es que pongamos fin a esto ahora. Así que, en cierto modo, la realidad militar les obligó a adaptarse y a cambiar sus posiciones sobre lo que consideraban aceptable como forma de poner fin a todo este asunto. As a way that this whole thing ends. Sí, así es más o menos como lo diría, que reconocieron con retraso la realidad que la comunidad de inteligencia estadounidense había reconocido desde el comienzo de la guerra. Y obviamente, la pregunta lógica que se deriva de eso, esto va más allá de nuestra especie de debate académico sobre lo que dicen los documentos o lo que sea, es ¿por qué no lo reconocieron antes? ¿Por qué los responsables políticos no lo reconocieron antes? ¿Y cuáles fueron los costes de no haberlo reconocido antes? Creo, ese es el punto clave. Básicamente, para evitar quedar en ridículo políticamente, sacrificaron las vidas de miles y miles de personas en Bosnia, musulmanes, croatas y serbios por igual. Creo que en general, las mayores víctimas fueron los musulmanes bosnios. Pero todas las comunidades sufrieron de distintas maneras como consecuencia de la guerra. Y en cierto sentido, parece que sufrieron para que los funcionarios de la administración Clinton no perdieran credibilidad o prestigio, o no se vieran avergonzados por tener que retractarse de su retórica pública tan altisonante sobre la autodefensa. Yeah, I think Madeleine Albright put it. Sí, creo que Madeleine Albright lo expresó perfectamente. Valió la pena. Lo consideramos que valía la pena.
Para nosotros, tener esta guerra, librarla, ver cómo se desarrolla y poder vendernos a nosotros mismos valió eso, por horrible que sea. Sí, obviamente fue un momento desastroso cuando ella dijo eso sobre esas horribles sanciones contra Irak que tuvieron efectos prácticamente genocidas sobre la población civil iraquí. Pero creo que dijo prácticamente lo mismo en el contexto de Bosnia también. No, porque el error que solemos cometer cuando describimos estos momentos como desastrosos, la desastrosa política en Bosnia o la desastrosa política en Vietnam, es que estamos pensando desde una perspectiva humanitaria. Sí, quiero decir, Clinton fue reelegido en el 96, ¿no? Funcionó. Quiero decir, funcionó. Y él es el presidente de la paz del 95, ¿verdad? Exacto. Y en cierto sentido, consiguieron todo lo que necesitaban. Lo hicieron. Consiguieron lo que necesitaban. Y la narrativa, de algún modo, ha perdurado. Esta es realmente la razón por la que quise escribir este artículo en primer lugar. Ya sabes, estaba Derek Chollet, que trabajaba de manera informal como redactor de discursos para Richard Holbrooke, e Ivo Daalder, que trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional para Anthony Lake. Y luego estaban todos estos funcionarios que presentaban ellos mismos narrativas muy heroicas sobre el camino hacia Dayton después. Estas personas acabaron en futuras administraciones demócratas. Así es como se forjaron sus carreras. Así que Daalder y Chollet, ambos terminaron en la administración Obama. Chollet también estuvo en la administración Biden, en el Departamento de Estado de Blinken, trabajando en la política sobre Gaza y en la política sobre Ucrania. Y sabes, lo otro, además de esto, que siempre me ha resultado fascinante, bastante desconcertante, es que también hay, quizá, un sector de la izquierda que ha aceptado parte de esta narrativa. Y no es exactamente fair buying, pero parece serlo. Me voy a decir mucho, it's scary. Por la cuestión humanitaria, porque Srebrenica fue algo tan horrible. Incluso hoy, me he encontrado con académicos aquí en Kioto que estallan en mi cara diciéndome que la paz con Rusia es impensable porque no podemos permitir otra Srebrenica. Se ha grabado profundamente en la ideología de izquierdas, incluso dentro de la comunidad académica. Así que fue muy útil para apartar a estos pacifistas de su enfoque. Sí, quiero decir, yo también diría eso. Y supongo que podemos ser algo comprensivos con ese punto de vista, porque hay atrocidades reales y la gente quiere hacer algo al respecto. Es Voraisen. Exactamente. Slawofres, Pokaksupisen. Sí, ¿y qué haces al respecto? Siempre pienso que es un principio bastante fundamental que cualquiera debería aplicar, de izquierda, de derecha, cualquiera que se interese por las relaciones exteriores, ya sea que participe activamente o las estudie. Bien, hay un problema, un desastre, una catástrofe, una guerra. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué podríamos hacer que lo empeorara? Y creo que este es el punto en el que, en muchos de estos contextos, la gente se ve abrumada por las imágenes de atrocidades, que a menudo son muy significativas y profundas, y como resultado, no reflexionan sobre la cuestión. ¿Es útil la política que realmente se está aplicando o solo va a empeorar la situación? Sí, pero verás, en realidad se repiten estas tácticas. Y también el efecto de aprendizaje. Quiero decir, no tengo pruebas de lo que voy a decir ahora, pero las personas que crearon la narrativa en torno a Bucha, estoy bastante seguro de que se inspiraron en Srebrenica. Porque es comprensible hasta qué punto se puede agitar el sentimiento en Occidente con este tipo de imágenes de atrocidades y cosas así. Pero bueno, no tengo pruebas de esto. Es pura especulación. Cuando volvemos a lo que vemos ahora, tu investigación y la de otras personas muestran cómo Dayton, de hecho, fue una inversión de la política anterior del 92, y cómo supuso un giro de la posición de Estados Unidos hacia lo que podría haberse logrado 3 años antes con el Plan Vance-Owen.
y cómo esto también se reetiquetó con éxito como un logro, no solo de la paz, sino de la paz a través de la fuerza, como diría Donald Trump hoy. ¿Quieres decir algo más sobre esto, o ya lo hemos cubierto? Do you want to say something more about this, or did we cover it? Creo que eso está bastante bien cubierto. Bombardear y acosar a la gente para llevarla a la mesa de negociaciones es una buena historia de Hollywood, en cierto sentido. Y desde luego, es una buena historia para quienes dentro de la administración Clinton quieren presentar este historial de fracaso absoluto como uno de éxito. Sí. Y quizá en este punto, si alguien que esté viendo este programa trabajaba en los medios en aquella época y sabe algo sobre cómo se manipulaba la información, cómo se lograba ponerle pintalabios al cerdo con éxito, por favor que se ponga en contacto, porque sería otro elemento interesante que explorar aquí. Es realmente muy importante que esto fuera un rebranding exitoso de un cambio de política y cómo consiguió mantenerse en la imaginación pública. Probablemente también tendremos que hablar, por supuesto, de lo que ocurrió después, hasta los bombardeos de la OTAN sobre Belgrado en el 99, porque las guerras yugoslavas no habían terminado en absoluto. Pero la parte de Bosnia más o menos se fue apagando después del 95, y de nuevo Clinton logró ser reelegido con éxito. Harry, esta ha sido una investigación muy buena y una información excelente. Para quienes quieran encontrar tu trabajo, por supuesto dejaré el enlace al artículo del que acabamos de hablar en la descripción del vídeo más abajo. Pero, ¿puede la gente encontrarte en algún otro lugar donde escribas? Bueno, ahora mismo, estaba pensando antes de nuestra entrevista. Sabía que me preguntarías eso, y pensé que debería prepararme una página web en condiciones. Aún no tengo una. Mientras tanto, la gente probablemente debería seguirme en Twitter, supongo, simplemente en @Blaine. Creo que ese es el mejor lugar para empezar. Publicaré cosas allí de vez en cuando, y pronto compartiré una página web donde tendré trabajos más actualizados sobre este y otros temas también. Una cosa que puedo recomendar encarecidamente y que es más fácil de mantener que una página web es Substack. Substack tiene muchas ventajas porque distribuye tu trabajo y combina lo mejor de una lista de correo con una página de inicio. Eso está bien. Muy bien, perfecto. Es realmente bueno porque distribuye las cosas. El problema de una página de inicio es que la gente tiene que ir allí, hacer clic y entrar en ella. ¿Y cuántas veces accedes realmente a una página de inicio? Pero con una lista de correo, la información se envía automáticamente y de vez en cuando también crece un poco. Así que mi recomendación sería Substack, también para buenos y adecuados debates académicos, pero lo dejo a tu elección. Lo pondré en la descripción, sin duda. Estupendo, genial. Bueno, ha sido una charla fascinante, Harry Blaine. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Very much for your time today. Thanks, Pascal.